Presentamos Arriba Perú Noticias. Presentamos Arriba Perú Noticias. Presentamos Arriba Perú Noticias. Presentamos Arriba Perú Noticias. Muy bien, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos. Somos Arriba Perú Noticias, programa periodístico con absoluta credibilidad. Permítanme presentarme. Mi nombre es Roberto René Cabezas Morales, director y conductor de este espacio periodístico, donde cada uno de ustedes son los principales protagonistas de la información. Son las 11 de la mañana con 35 minutos. Obligatoriamente tendríamos que presentarnos ante ustedes desde esta nuestra casa televisiva, toda vez que hay un compromiso. Y el compromiso es mantenerlos informados correctamente, señores. Y es más, ahora, cuando el Perú se encuentra en la incertidumbre, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el que finalmente asumirá el cargo de presidente de la República? Detrás de todo esto, señores, hay una serie de cuestionamientos, una serie de análisis por hacer, la participación de la población también. Entonces, creemos que es sumamente importante que a través de un medio de comunicación como este se pueda emitir un mensaje, y el mensaje va directamente al cerebro, a la conciencia de la población. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, de entender realmente qué es lo que está pasando. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es lo que está sucediendo, señores? Ese es el compromiso que tenemos con ustedes. Antes han escuchado a nuestra reportera Kenny Dioses Huaycane, quien se ha mostrado desde la Plaza de Armas de Chancay, la histórica Plaza de Armas de Chancay, señores, dando a conocer la participación de los representantes de diversos museos del Perú. Y se trata de difundir la parte cultural de esta nuestra patria. Y esto se hace desde la histórica Villa de Arnedo, aquí donde se encuentra el alcalde Juan Alberto Álvarez Andrade, los regidores y funcionarios que, por supuesto, reciben con los brazos abiertos a quienes en todo el territorio patrio desean hacer saber acerca de cómo es que nos encontramos en la parte cultural, cuál es la costumbre, la idiosincrasia, cómo es que atendemos a la población también en este sector, señores. Es parte de nuestra historia incluso, ¿no? Porque cuando se toma en cuenta la parte cultural, tenemos obligatoriamente que además considerar
a esta nuestra historia. Atención, la historia que aún permanece activa en todo el Perú, señores. Muy bien, 11:38 minutos, 11:38 minutos. Anunciamos que hoy estará en esta nuestra casa televisiva nada más y nada menos que el candidato a la alcaldía distrital de Chancay, el arquitecto Jorge González del Solar, Coco del Solar, así lo conocen en esta parte de nuestro país. 11:38 minutos. Con este político y un excelente profesional, señores, vamos a analizar todo lo que viene ocurriendo en esta nuestra patria, considerando todavía el proceso electoral, que se presenta aún pendiente en este nuestro país. Y cuando hace algunos instantes preguntábamos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hoy tenemos que decírselo. Y esto, señores, tiene que ser tomado en cuenta por la población. Atención, Bueno, antes de continuar, permítanme, por favor, con el debido respeto que se merecen, solicitarles que hagan el efecto multiplicador, es decir, que puedan compartir esta transmisión con el fin de que muchas más personas puedan verse informadas conforme a lo que tiene que darse en nuestro país. De pronto creemos que estamos asqueados de todo lo que se dice y se hace y se muestra en los medios de comunicación nacional. Esto lo rechazamos categóricamente, señores. Hay algo que sinvergüenzamente se presenta y creemos que es una posición contraria a la posición del pueblo. Sépanlo, y el análisis que se ha hecho para poder efectivamente mostrarnos de esta manera es que, señoras y señores, tanto en la primera vuelta como en esta segunda vuelta, que ya prácticamente culminó, señores, se ha demostrado fehacientemente que el Perú entero, señores, y esto no lo pueden negar ninguno de los fujimoristas. Atención, repito, se ha demostrado categóricamente que el Perú entero le ha dado la espalda a este fujimorismo, señores, que de pronto ha gobernado durante todo este tiempo, y a esta candidata de este mismo partido político, lideresa de este partido político, que ha estado detrás, señores, incluso hasta aprobando las acciones de estos mal llamados padres de la patria, negociando los ministerios, haciendo de las suyas frente a nosotros, no tomando en cuenta en ningún momento a diversos sectores donde se presentan los hombres y mujeres de este país, los dueños de esta patria, que aún permanecen totalmente perjudicados. Los diversos sectores. A cada momento estamos repitiendo esto, señores, porque realmente tenemos que hacer entender acerca de ello. Es importante, es sumamente importante. Por eso es que el Perú entero se ha demostrado así, categórico en su decisión. Aquí que no vengan a decirnos otra cosa, no, que el Perú está dividido. Señores, en la primera vuelta, y aquí tenemos todo el informe, en la primera vuelta, el 89% de la población peruana demostró que jamás podía apoyar, respaldar, por último, votar a favor del fujimorismo. Esto es la primera vuelta. Vean ustedes, señores, lo que sucede en estos momentos. Y hay más por analizar. Hay más por analizar. Hoy vamos a dialogar ampliamente con el arquitecto Jorge González del Solar. Quisiéramos que muchos de ustedes puedan
tomar en cuenta la participación de este excelente profesional. Es un analista político, en diversas oportunidades hemos querido tenerlo en esta nuestra casa televisiva, pero señores, no se ha dado el momento. Y es ahora cuando también va a mostrarse frente a nuestras cámaras y va a dialogar con la población. Y eso es lo que tiene que suceder en todo el Perú. Ayer lo solicitábamos. Los políticos tienen que marcar una posición también. No pueden estar a la espera de la culminación de un proceso electoral sumamente cuestionado. No pueden solamente decir, señores, ya terminó la segunda vuelta, ya se sabe quién es el presidente y se acabó, ahora nos toca a nosotros como candidatos a las municipalidades y a los gobiernos regionales. Ahora nos toca a nosotros, ¿no? A ver, alguien pregunta, ¿cuál es su posición respecto a todo lo sucedido, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta? ¿Cuál es su posición? Y van a decir, señores, preferimos no hablar de eso, no tocar el tema, no analizar este tema. Eso es lo que van a responder, señores. Hay que marcar posición. Bueno, hoy, repetimos, vamos a dialogar ampliamente con el arquitecto Jorge González del Solar. Hoy temprano por la mañana, la plataforma Facebook ha caído, señores. Se ha tenido algún resquebrajamiento desde muy temprano por la mañana. Queríamos mantenernos informados acerca de todo el acontecer local, regional y nacional y hasta internacional, pero en las redes sociales no se podía tomar en cuenta ningún tipo de información porque Facebook, repetimos, había mostrado un resquebrajamiento, una caída, ¿no? Tanto Facebook y otras plataformas también en las redes sociales. Sin embargo, en cuanto a la señal satelital que es tomada por los medios de comunicación nacionales e internacionales, había señal, ¿no? Y es ahí donde hemos tomado en cuenta una entrevista que se le realizaba a un analista político, esto en Radio Exitosa, señores. Nicolás Lucar dirigía un programa, como es de costumbre, durante las primeras horas de la mañana, bueno, esto desde las 8 de la mañana, y hubo un pequeño segmento donde una periodista también se hizo presente frente a las cámaras de este medio de comunicación, y había un analista político a quien se le preguntó sobre todo este proceso electoral y él decía lo siguiente: señores, hay graves denuncias que no están siendo tomados en cuenta por los medios de comunicación. Inmediatamente, señoras y señores, un poquito más y le apagan el micro. ¿Qué les parece? ¿Y cuáles son estas denuncias? Primero, vean ustedes, señores, estamos a un poquito más del 2% para finalizar la contabilidad de las actas. Atención, o de pronto también podríamos utilizar el término contabilización, ¿no? Es decir, faltan revisar un poquito más del 2% de actas electorales. Y si en esta revisión finalmente gana cualquiera de estos dos candidatos, bueno, pues se acabó esta cantaleta, Ya no habrá más ningún tipo de situaciones que puedan originar algún tipo de reacción por parte de nuestro medio de comunicación, de los medios de comunicación nacionales hasta internacionales, porque nos están cuestionando. Somos prácticamente el hazmerreír como un país en el extranjero. ¿Saben por qué, señores? Porque dicen, los medios de comunicación extranjeros, dicen, en 2 días, en 8 horas, en 12 horas, ya se habría culminado el conteo de actas electorales aquí, en nuestro país, es decir, en el extranjero. Pero en el Perú es algo, sinceramente, muy jalado de los cabellos. En el Perú se tienen que
tomar todavía un mes para terminar de contabilizar las actas electorales. Y solamente hay 2 candidatos. Y carcajadas por aquí y por allá. Somos el hazmerreír en el extranjero, señores. Finalmente, atención. Vean lo que está sucediendo. Es algo como para quedar admirados por mucho tiempo. Llega un tremendo camión con un poquito de actas electorales que vienen desde el extranjero. Un tremendo camión, ¿eh? Ni siquiera llega un vehículo menor, podría ser un auto, una camioneta, viene un tremendo camión. Y en ese camión vienen unas cuantas actas electorales. ¿Desde dónde? Desde Argentina, señores. Esperaban efectivos policiales, miembros del ejército, representantes del Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE, una cantidad de periodistas. Antes decían, señores, todavía faltan contabilizar las actas del extranjero. Ojo, que JP no cante victoria todavía, que el señor Roberto Sánchez acepte que ha cometido un error al dar un balconazo cuando escucha el resultado de un conteo rápido. Todos advertían que con las actas del extranjero, Keiko Fujimori iba a ganar. ¿Qué les parece, señores? Era como anunciar lo que finalmente se había planificado hacer. Tenían todavía una carta bajo la manga. Entonces, fíjense ustedes, esperan con ansias las actas electorales del extranjero. Aquí es donde se inicia ya el último plan. Inmediatamente realizan el conteo, la contabilidad correspondiente y finalmente cambia todo. Cambia todo. Keiko Fujimori en primer lugar, Roberto Sánchez en segundo lugar. ¿Qué les parece? Y esto era lo que incluso anunciaba el presidente de la empresa encuestadora Ipsos. Ya todo lo estaban cantando, ya todo lo estaban anunciando. Señores, ¿qué les parece? Todo lo estaban anunciando. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que finalmente ha sucedido. Están considerando el conteo de actas electorales del extranjero. ¿Quién iba, por favor? Solamente actas del extranjero. Nada más. Es la salvación para Keiko Fujimori. Señoras y señores. ¿Qué decía este analista político en el programa de Nicolás Lúcar en Radio Exitosa, señores? Por eso es que no lo dejaron hablar. Es importante que ustedes tomen en cuenta esta información. No solamente pueden ser espectadores, no solamente ustedes pueden ser oidores de lo que sucede en nuestro país, tienen que reaccionar. La población tiene que saber cómo es que pretenden llegar al poder y para qué, señores. Durante todo este tiempo no se tomó en cuenta a aquellos sectores que, por supuesto, al escucharnos pueden decir, sí, es verdad. Sectores abandonados, señores. Solamente han tratado de beneficiar a los que más tienen. A los pobres del Perú los trataron así. Tal y conforme incluso mencionaba una periodista en un medio de comunicación nacional. Los pobres no tienen nada que perder porque no tienen nada. ¿Ah? ¿Qué les parece, señores?
¿Qué les parece? ¿Saben ustedes qué denunciaba este analista político en ese medio de comunicación nacional, señores, Radio Exitosa? Decía lo siguiente: señores, no están tomando en cuenta los medios de comunicación nacional, incluso en el cual estoy siendo entrevistado, acerca de las denuncias graves, de los cuestionamientos que se dan referente a este proceso electoral. Y por ahí logró decir, vean, Paul Jaimes, un candidato presidencial también del partido político Progresemos, Paul Jaimes, que por cierto tiene aquí también en Chancay, porque estamos ubicados en Chancay, nuestro estudio, nuestra casa televisiva está en Chancay, desde aquí transmitimos para el mundo entero, señores. Ojo, aquí en Chancay el partido político Progresemos tiene a su candidato, el señor Boris Tarazona Mayo, que también está, bueno, pues, marcando posición, ¿no? Es decir, no quiere saber nada, esa es la posición que tiene, al parecer. ¿Qué decía Paul Jaimes, señores? Ojo, pestaña y ceja, El fujimorismo ahora, señores, toma en cuenta los votos del extranjero. Y con estos votos ya se está dando por ganador. Por último, finalmente, así gane Keiko Fujimori. Y esa es la pregunta que vamos a trasladarle al arquitecto Jorge González del Solar. ¿Se puede gobernar en un país donde la gran mayoría no ha votado por ese presidente? ¿Por el gobernante? Cuando se habla de que solamente se está tomando en cuenta, atención, las actas electorales del extranjero, vean ustedes qué está sucediendo. Paul Jaimes, candidato a la presidencia del Perú con el partido político Progresemos, ahora, luego de entender de que el fujimorismo trata de gobernarnos a como dé lugar, haciendo lo que quiera, comprando conciencia, señores, invadiendo entidades gubernamentales como pueda, porque tiene el poder económico en sus manos y ha invadido las diversas instancias gubernamentales. ¿Saben ustedes, señores? Miren lo que están haciendo. Paul Jaimes ha dicho lo siguiente: mi hija y sus amigas que estudian en Estados Unidos, atención, señores, mi hija y sus amigas que estudian en Estados Unidos, ha dicho lo siguiente: no hemos votado, porque finalmente esto no es considerado obligatorio incluso. No hay multa que podemos pagar si es que no votamos en el extranjero. Y eso ustedes lo pueden corroborar como información en diversas plataformas. No hay multa para los electores del extranjero. Si votan o no, finalmente, señoras y señores, no es obligatorio que paguen multa. Entonces, la hija de Paul Jaimes, candidato a la presidencia todavía, porque este proceso electoral tiene para rato, y ojalá que así sea, porque se tiene que investigar todo lo que ha sucedido, ha dicho: mi hija y sus amigas no han votado. Ellos viven en Estados Unidos. Sin embargo, señores, en los padrones electorales figuran sus nombres como electores. ¿Qué les parece? Y estas son las actas electorales que están siendo recibidos ahora por el fujimorismo con los brazos abiertos y por todos los que, por supuesto, están lamiéndole las botas a este partido político. Medios de comunicación, funcionarios de OMPE, funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué les parece?
Y esta denuncia que se ha hecho no es tomada en cuenta. Nos hemos quedado sumamente admirados. ¿Alguien puede hablar de esto? ¿Alguien puede tomar en cuenta esta denuncia? Que es grave, señores. Es totalmente grave. Esto no es poca cosa. No es poca cosa. Es como que si en el Perú incluso hasta resucitaran a los muertos para que voten y finalmente cuando alguien se da cuenta lo denuncia, pero a este señor no lo toman en cuenta, no lo escuchan. Este analista político que se presentó hoy por la mañana en Radio Exitosa, señores, decía, esta es la denuncia. Paul Jaimes ha denunciado que su hija y sus amigas de la universidad en Estados Unidos no han votado. Un poquito más, señores, y lo largan de ese canal. Le cerraron prácticamente los micrófonos. Es decir, aquí ya no pueden, ningún ciudadano peruano no pueden denunciar. Porque apenas denuncias algo, te cierran el micrófono, te apagan el micrófono. Ya no te toman en cuenta, señores. Aquí está el informe. Paul Jaimes denuncia que su hija figura como voto emitido pese a no participar en elecciones 2026. Estuvo mal y no pudo ir. Mi hija estuvo mal de salud y no pudo ir a votar. Pero sin embargo figura sus nombres en el padrón electoral, que incluso ya se han sido trasladados hacia el Perú. ¿Qué les parece? Y lo que es peor todavía, vean ustedes hasta dónde es que están burlándose de la población. Lo que es peor todavía. Ayer en horas de la noche, increíble, el propio Jurado Nacional de Elecciones, señores, el propio Jurado Nacional de Elecciones ha publicado un informe declarando como ganadora del proceso electoral a Keiko Sofía Fujimori Gushi. El propio Jurado de Elecciones. Finalmente, cuando esto es tomado en cuenta por la población y todos reaccionan y lo denuncian, esta misma entidad gubernamental quita esa publicación y dice: nos hemos equivocado, pedimos las disculpas del caso y todo el tema. No sé si nos puedes conseguir ese comunicado, Kenny Dose Huaycane. Increíble, señores, increíble. Y en nuestra plataforma, por supuesto que hemos también nosotros tomado en cuenta ese tipo de burla que se le hace a la población en general. Es así como pretende gobernar el fujimorismo. Un partido político podrido, un partido político corrupto, un partido político, señores, que se ha conformado desde hace muchísimos años solamente para tomar en cuenta su propio beneficio. Y si empezamos a hacer un recuento de todo lo que ha hecho este partido político en nuestro Perú, incluso vamos a llegar hasta mencionar una vez más que hasta se atrevió a matar a gente inocente y por esto y por más se le pudo sentenciar al expresidente Alberto Kenia Fujimori. Ahora su hija quiere gobernar como su padre, así lo ha declarado en los medios de comunicación. Sin embargo, ya para iniciar la entrevista con el arquitecto Jorge González del Solar, Coco del Solar, así lo conocen en Chancay, él es candidato a la alcaldía distrital con el Partido Acción Popular, señores, tenemos que decir lo siguiente: aquí el Perú ha ganado, definitivamente, y podemos hasta entonar el himno nacional del Perú, porque efectivamente el Perú en estos momentos tiene que mostrarse orgulloso. Repetimos, y aquí tenemos toda la información. Vean, en la primera vuelta, repetimos, en la primera vuelta se ha confirmado, sacando ya todo un análisis sobre un conteo que se hace sobre los votos electorales. El más de 80%, aquí está, el 89% de pobladores peruanos, de ciudadanos peruanos, no votaron por el fujimorismo. Y en estos momentos se corrobora que efectivamente Fujimori, por más poder
que haya tenido, finalmente no ha logrado convencer a la población. No sabemos cuál es el análisis que va a presentar también Coco del Solar, candidato a la alcaldía distrital de Chancay, respecto a todo esto, pero le vamos a preguntar, ¿se puede gobernar en un país donde la población no ha elegido a ese presidente? ¿Ah? Y esto es lo que va a suceder en esta nuestra patria, señores. Sinceramente, es algo como para mostrarse sumamente indignados. El Perú entero ha reaccionado de esta manera. Ha tenido todo el poder en sus manos. Finalmente, vean ustedes, se disputan la presidencia del Perú así, con una mínima diferencia. Ahora, por supuesto que tomando en cuenta las actas electorales del extranjero, pero ya hay denuncias. Y ojalá que estas denuncias, señoras y señores, puedan tomarse en cuenta por los órganos judiciales correspondientes. Imagínense, hay personas que denuncian, no hemos votado, pero nuestros nombres figuran en las actas electorales que incluso ya se trasladaron hacia Lima para que el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE puedan contabilizarlas. ¿Qué les parece? De pronto, y con esto culminamos. ¿Saben, señores? El partido político Juntos por el Perú ha anunciado que solicitará la nulidad de 1.751 mesas de sufragio. Bueno, esto se tiene que tomar en cuenta, por supuesto, pero ¿saben ustedes, señores, para decirle un poquito más contundente, claro, categórico a Roberto Sánchez, ¿sabes? Todo lo que digas no sirve para nada, le han dicho. ¿Quieres que se anule 1.751 mesas? Bueno, ¿sabes cuánto tienes que pagar? Agárrate, si es que puedes pagarlo, 2 millones de soles. Para que vean ustedes, señores. Así estamos en el Perú. Bienvenidos. Esto es Arriba Perú Noticias, programa periodístico con absoluta credibilidad. Bienvenidos. Presentamos Arriba Perú Noticias. Presentamos Arriba Perú Noticias. Muy bien, son las 12 del mediodía con 6 minutos, 12 del mediodía con 6 minutos. Ya estamos en esta nuestra casa televisiva con el arquitecto Jorge González del Solar. Él es candidato a la alcaldía distrital de Chancay con el partido político Acción Popular, señores. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a esta nuestra programación. Buenos días, René. Bueno, muy agradecido por tu invitación, sobre todo en estos momentos de incertidumbre para nuestra patria, que estamos esperando pues resultados de un Jurado Nacional de Elecciones que en realidad no nos da mucha seguridad de las acciones que pueda desarrollar en los próximos días. ¿Qué hacemos? Es la pregunta que podemos hacerle a usted, que es una persona que analiza, me imagino, todo lo que viene sucediendo en nuestro país. ¿Qué podemos hacer? Mira, en realidad acá si en un estado estamos en un estado de derecho y lo que hay que respetar son las leyes. Lo que hay que exigir es a las instituciones que están encargadas del voto que cumplan con su función honestamente.
lamentablemente no tenemos congresistas que realmente nos representen, que son los que podrían efectuar intervenciones, aparte de los reclamos que puedan hacer los participantes en esta contienda electoral, pero para mantener el Estado de Derecho tiene que ser todo institucionalizado, no se puede tampoco hacer cambios a la fuerza o mediante actitudes ilegales o que contravengan pues la tranquilidad y la justicia en el Perú, ¿no? Lo que hay que buscar son las salidas legales y sobre todo la fiscalización. El poder que fiscaliza a todos los demás poderes del Estado es el Parlamento. Lamentablemente, como les digo, no estamos en una situación de contar con parlamentarios de confianza, de credibilidad, sobre todo de la población, que pueda sacar la cara por el pueblo al que representa, ¿no? Justamente eso iba a opinar cuando usted menciona de que hay instancias que tendrían obligatoriamente que reaccionar cumpliendo a cabalidad su trabajo, ¿no? Su papel, y se trata del trabajo de fiscalización, pero aquí no hay nadie que fiscalice. Estamos ante un Congreso de la República donde se encuentran estos mal llamados padres de la patria que poco o nada han hecho a lo largo de todo este tiempo a favor de nuestro país, y en su mayoría son los fujimoristas los que se encuentran en el Parlamento, ¿no? Y no nos quepa todavía el recuerdo de la inacción, de la inoperatividad que ha mostrado la congresista chancayana, fujimorista Vivian Olivos Martínez, que en este momento se encuentra en cura de silencio, que no puede decir nada, así quiera abrir la boca. Bueno, este es el resultado pues de todo un proceso que cada vez está más turbio, menos transparente, con congresistas que también han ingresado pues comprando votos de una u otra manera, no ingresan convenciendo a la población con buenas propuestas, con buenas actitudes, con que se hayan ganado una representación en base a sus méritos de trabajo, de honradez, de honestidad, de ciudadanía, sino entran comprando votos, ofreciendo empleos con recursos del Estado, ofreciendo contratos, ofreciendo dádivas por todos lados, y estos son los resultados, ¿no? Que tenemos representantes, tenemos autoridades que realmente pues son una vergüenza para los ciudadanos, que mantenemos una línea de conducta que, si bien es cierto de repente no es intachable, pero que sí tratamos de mantenerla pues de la mejor manera y que sea un ejemplo para las nuevas generaciones. Bueno, y esto lo tienen que tomar en cuenta pues los ciudadanos peruanos, ¿no? En general. Sin embargo, el arquitecto Jorge González Solar, ¿cómo es que ha tomado en cuenta todo este proceso electoral que se ha llevado a cabo? Usted ha sido testigo, así como nosotros también, de cómo es que se echó a andar toda una maquinaria para poder lograr el objetivo principal, que sería llevar a la presidencia a Keiko Sofía Fujimori, y entre esta maquinaria se encuentran los medios de comunicación que sinvergüenzamente de un momento a otro, como si fuese arte de magia, cambiaron de parecer, y ahora el fujimorismo es el salvador en el país. ¿Cómo ha analizado usted todo este proceso? Mira, esto ya lo veíamos venir de hace varios meses, ¿no? Prácticamente desde que empezó esta campaña con una candidata pues que se presentaba por cuarta vez. Para presentarse una cuarta vez se supone que tenían que tener ya una serie de estrategias para poder llegar, ¿no? Tanto por la vía legal como de repente hasta por la ilegal, ¿no? Y parece que por ahí, en cierta forma, también han hecho uso de este tipo de recursos para poder conseguir los votos suficientes para poder voltear esta elección, ¿no? Que ya se veía que iba a ser muy reñida también desde el día que terminó la primera vuelta, ¿no? Lamentablemente, pues, muchos de los candidatos en la primera vuelta no llegaron a concordar, a ponerse de acuerdo para poder presentar una buena alternativa que no fuera ninguna de estas dos que a las finales han llegado a la final, digamos, de las elecciones, ¿no? Ahora, Acción Popular, no sé si usted puede brindar este tipo de información, pero
toma la decisión de apoyar a algún candidato? El plenario nacional de Acción Popular y a través del comité político también se dejó en libertad absoluta a los militantes de que escogieran la mejor opción que ellos creyeran por conveniente, ¿no? Es decir, finalmente no decidieron No, apoyar a ninguno de los candidatos. A ninguno, porque en realidad no lo veíamos pues con condiciones, sobre todo éticas, morales, de conducta para poder llegar a ser mandatarios de la República, ¿no? Un candidato que cambia propuestas en la segunda vuelta, que en cierta forma eso ya no nos deja pues ver de que no es muy sincero, las propuestas de la primera vuelta no han sido para gobernar, sino solamente para atraer votos. Y por otro lado, otra candidata que ha estado en el gobierno pues a través del poder legislativo durante los últimos años y que a nuestro criterio es la culpable de que la situación del país, sobre todo en el tema de corrupción, haya llegado a estos niveles, ¿no? Pero hay que votar por alguien. Se podía haber anulado con un buen porcentaje de votos nulos, se podía haber llegado a una segunda elección, ¿no? Y no una segunda vuelta, sino a una elección posterior. Era una situación muy difícil, pero no imposible, ¿no? Pero yo pienso de que con este tipo de candidatos sí hubiera meritado esto. O sea, no se trata de cumplir plazos solamente, sino lo que debemos tener en consideración es que tenemos un país que está esperando un buen gobierno para poder saltar a ese desarrollo que todos esperamos, ¿no? Así como acá en Chancay también tenemos un gran potencial, pero que lamentablemente no se puede despegar por cuestiones de decisiones políticas más que nada mal tomadas, igual es a nivel nacional, ¿no? Bueno, sin embargo, ¿cuál es finalmente su conclusión? Porque nosotros como equipo de prensa hemos venido analizando todo lo que ha venido ocurriendo, tanto en la primera y esta segunda vuelta, y decíamos aquí, quien ha ganado es el pueblo, ¿no? Es decir, el Perú entero, porque de lo contrario, dejándose llevar por lo que solicitaban desde los medios de comunicación, por todo este respaldo que se le ha dado desde estos medios al fujimorismo, podrían haber votado la gran mayoría a favor de este partido político, pero aquí eso es lo que no se ha visto. Entonces, se entiende que finalmente, como usted bien lo acaba de mencionar, podrían haber optado por argucias que finalmente de la manera ilegal posible hayan obtenido pues algún tipo de réditos, beneficios, tomando en cuenta incluso las actas electorales del extranjero. Pero ¿cree usted que finalmente el pueblo ha decidido no respaldar al fujimorismo? Bueno, indudablemente a nivel nacional parece que el fujimorismo no ha ganado las elecciones. Así Donde es. las está ganando es en el extranjero, con votos de ciudadanos que hace muchos años que ya no están acá, ¿no? Pero bueno, a la final... Y a quienes no se les obliga a votar. Exacto, ¿no? Pero la suma de votos es la que a las finales decide y lamentablemente pues vamos a tener el próximo gobierno con congresistas que van a seguir la misma línea de conducta porque muchos de ellos también están repitiendo el plato, la misma línea de conducta que hemos visto en años anteriores, ¿no? Los tránsfugas, los que se compran, se venden, se hacen negocios. Hemos visto pues al hermano de Vladimir Cerrón sentado en la mesa del Poder Legislativo, ¿no? Y haciendo los tratos y los negocios que estamos acostumbrados a ver y que hasta ahora no podemos cortar, ¿no? En los partidos políticos no todos son malos, hay buenos y malos elementos. Lamentablemente en un sistema democrático no se puede tampoco cerrar la puerta a nadie mientras no se comprueben pues malos actos, pero hay gente buena que está tratando de cambiar estas cosas desde las bases mismas del pueblo, ¿no? O sea, la población no es solamente la que necesita un representante, también hay gente que con mucha capacidad, con mucha inteligencia, que permite pues captar sus conocimientos y sobre todo transformarlos en propuestas de carácter político, ¿no? Y que son las que se deben llevar, pero para eso también tenemos que llevar representantes íntegros, gente correcta que pueda
desarrollar un gobierno limpio, un gobierno honesto que defienda los reales intereses del pueblo y que no llegue solamente para beneficiarse ellos, ¿no? Bueno, creo en lo particular que el pueblo sí puede y tiene que llevar un representante al gobierno central. O sea, el que va a gobernar tiene que trabajar obligatoriamente para los que menos tienen, para los que no han sido tomados en cuenta hasta este momento. Por eso es que incluso la población reacciona, ¿no? Porque todos los que nos han gobernado finalmente no han trabajado para los sectores donde se encuentran las personas que de pronto son de escasos recursos económicos, ¿no? O sea, sectores álgidos, sectores abandonados. Claro, y este tipo de actitudes de no jugarle limpio al país es lo que genera pues los conflictos sociales, los movimientos que generan desestabilidad, ¿no? Y nos hacen perder también credibilidad ante el mundo económico, ¿no? Las inversiones que son indispensables para poder generar trabajo, para poder generar bienestar, no vienen por esa duda que hay de que empiezan pues a extorsionarlo, no solamente los delincuentes que andan en las calles, sino también hay extorsionadores pues de cuello y corbata que están en los ministerios, en los gobiernos regionales, en las municipalidades, ¿no? Sí, pues esos son los delincuentes de cuello y corbata, ¿no? Que finalmente están disimulando todo, pero son ellos los que hacen tanto daño al país y creo más daño del que puede hacer algún delincuencillo, ¿no? Que anda suelto en las calles. Finalmente, ya para pasar a otros temas, porque esto ya es repetitivo, yo creo que la población hasta se aburre cuando hablamos de todo este proceso maquiavélico que se está dando en nuestro país, disfrazado de un proceso electoral. ¿Se puede gobernar, arquitecto? Es decir, el Perú puede ser gobernado por alguien que no ha sido electo democráticamente. Mire, es una respuesta bastante difícil de contestar, ¿no? Y sobre todo considerando pues lo voluble que son estos candidatos que se mueven en función a intereses que no son los del pueblo realmente, no los que necesitamos, no solamente los más humildes, los desempleados, las personas iletradas, sino también todos necesitamos tener una seguridad en nuestros gobernantes, ¿no? Saber en quién creer, saber que si vamos a hacer un trámite vamos a ser bien atendidos, que no vamos a tener que coimear, que sobornar a nadie, ni que nos van a extorsionar para poder conseguir algún tipo de permiso, ¿no? Eso lo vemos y lo sentimos en todo nivel, los que conversamos con empresarios de diferentes niveles, desde el pequeño emprendedor, el comerciante de mercado, hasta el propietario de una empresa, vemos que es lo mismo, pero en diferentes escalas, digamos, ¿no? A uno le piden 10 soles, al otro le piden 10 millones, ¿no? Y así no podemos desarrollar un país, como te digo, con tantas posibilidades como es el Perú. Bueno, ¿y cómo es que tienen que gobernarnos ahora? Vamos a suponer que finalmente, con todo este desbarate, con todo este tipo de situaciones que se están dando, que son situaciones vergonzosas, va a ingresar alguno de estos dos candidatos a Palacio de Gobierno. ¿Cómo tiene que gobernarnos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que enfrentarse a todo lo que finalmente necesita de la intervención de estas autoridades para darle solución? Mire, yo pienso que para poder exigirle a los que están arriba, somos las bases del país, la población misma, la que tiene que empezar desde abajo, ¿no? Y el primer paso que debemos dar es a través de las municipalidades, empezando por poner gobernantes a nivel local que realmente representen a su población, que tengan la capacidad y la integridad para que se puedan administrar los recursos del pueblo y resolver los problemas que hay de desnutrición, de analfabetismo, de ordenamiento mismo del territorio de la ciudad, ¿no? De las calles, de las veredas, de las pistas, que todo esto se va plasmando como un sistema, todo es parte de un sistema, o sea, no hay una cosa antes que otra, sino que todo es parte de un sistema y que se va a poder
resolver en la medida en que se empiece a construir como se construyen los edificios desde las bases, ¿no? A ver, pero ¿usted cree que es importante entonces para que desde Palacio de Gobierno se pueda gobernar bien en el Perú? ¿Usted cree que es importante que se elijan a gobernantes locales identificados con la población? Por supuesto, porque mira, si se empieza a presionar, digamos, al gobierno central, a la cúpula del gobierno desde las bases mismas, van a tener que ir haciendo caso. Pero no existe la manera de cómo referirnos a cómo tiene que gobernar vamos a suponer, una autoridad central en el Perú. No existe la manera de al menos considerar la voluntad que tendría que mostrar. Mira, lo que pasa es que acá hay organizaciones criminales que están establecidas desde el pueblo mismo, ¿no? O sea, las cabezas del Ejecutivo compran gente del Legislativo, compran a través de los partidos políticos que se han ido formando en los últimos años por estas mismas organizaciones y que son alimentados por capital de la minería informal, del narcotráfico, tienen comprada todos los niveles de gobierno. Y el primer nivel, el que está más cerca de la población, es el nivel de gobierno local. Si comenzamos a destruir estas organizaciones criminales, vamos a poder ir limpiando el gobierno y poder llegar a recuperar toda una administración pública que realmente esté al servicio de la población. Pero se supone que esto iba a cambiar con un nuevo gobierno. O sea, ya no estaríamos hablando de organizaciones criminales, corruptas, que van a seguir operando, sino ahora hay una nueva etapa, supuestamente, una nueva era en el Perú, donde los gobernantes obligatoriamente van a tener que salir a las calles y trabajar de la mano con el pueblo. O sea, eso no se va a considerar nunca. Mira, es un poco difícil porque es la misma gente la que está entrando al gobierno. O sea, no ha cambiado. Fuerza Popular son los mismos que han estado detrás del Parlamento, los mismos congresistas, probablemente van a tener los mismos ministros, los de siempre, ¿no? Y ya lo hemos estado viendo, ¿no? Desde la etapa de debates, a quienes presentaban, ¿no? O sea, a los mismos de siempre. Entonces, tú no puedes cambiar una cosa haciendo lo mismo que has estado haciendo anteriormente. Para cambiar tienes que presentar nuevos cuadros, nueva gente, con nuevas propuestas, ¿no? Pero si están presentando lo mismo, están diciendo lo mismo, y son las mismas personas, los resultados van a ser los mismos, ¿no? Bueno, ese es el mensaje que nosotros quisiéramos que la población reciba, ¿no? Porque hay muchos quienes incluso hasta, me imagino, en estos momentos al escuchar a Jorge González Solar, a Roberto Cabezas en este programa, pueden decir, ustedes son rojetes, pues, ¿no? Rojos. No quieren que el fujimorismo gobierne, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O sea, y tiene usted mucha razón, porque efectivamente muchos podrían haber prometido tantas cosas, pero esto no se va a cumplir porque, como usted bien lo menciona, hay la misma gente, existen las mismas promesas, el mismo accionar, todo es lo mismo. Entonces, ¿de qué cambio podemos hablar ahora, no? ¿De qué cambio podemos hablar si todos son iguales? Claro, o sea, esto, mira, ya son varias generaciones que están en lo mismo. Los gobernantes se suceden también, probablemente ya tengamos a los hijos de la candidata o a las hijas en las próximas campañas. Sí, si no pues. cortamos esto de una vez, vamos a seguir en lo mismo. Y el futuro, como te digo, de las personas más débiles es el que está en juego, ¿no? O sea, se pierde muchas vidas, digamos, que podrían tener un mejor destino si por no elegir bien en el momento oportuno, ¿no? Acción Popular, finalmente, ¿va a emitir algún pronunciamiento? Mira, yo te voy a hablar ahora ya como secretario regional de Lima Provincias. Estamos haciendo los análisis y esperando los resultados también para podernos pronunciar, ¿no? O sea, es un proceso que todavía no concluye y requiere, pues, ya tener resultados sobre los cuales emitir propuestas, análisis concretos, ¿no? Nosotros tenemos como parte de nuestro ideario la justicia social, y eso es lo que muchas veces confunden entre lo que es justicia social con lo que son los principios de izquierda o principios de inclusive hasta de las iglesias, ¿no? Pero la justicia social es única y es lo que debemos buscar todos, ¿no?
¿Qué tipo de justicia social se tendría que dar ahora con todo esto? Mira, lo único que se tiene que hacer es cumplir con las leyes. Acá tenemos un Jurado Nacional de Elecciones que es el que realmente maneja todo y donde estamos seguros que está el secreto de todos los cambios y los manejos que se han hecho. Se han preparado inclusive normas para que todo esto camine de la manera que está caminando, ¿no? Por eso te digo que estas organizaciones criminales no son pues solamente los que están en el ejecutivo, son también congresistas, son alcaldes, son jueces, son fiscales, son policías. O sea, nadie investiga, nadie le interesa, todo el mundo cierra los ojos, estira la mano y consigue un buen cargo para poder conseguir el bienestar de ellos, pero no les interesa el resto. Sí, pues. Y eso ha pasado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y seguirá ocurriendo si es que, como usted indica, no cortamos esto de raíz, ¿no? O sea, todo va a seguir igual, todo va a seguir igual, y eso nos preocupa. Por eso es que le preguntamos si es que Acción Popular va a emitir un pronunciamiento, porque, señores, es realmente lamentable, ¿no? Es realmente lamentable. Ahora el Perú incluso se muestra en la incertidumbre porque todavía no hay resultados finales, pero con algún resultado que podría favorecer al partido fujimorista, de pronto, ¿cómo es que vamos a tener algún tipo de cambio? ¿Qué mejoras habrá en nuestro país si todos son los mismos, todos son iguales? Digamos, la presencia de quienes durante todo este tiempo nos han gobernado. Entonces tendrían que demostrar a cabalidad que finalmente son gente nueva, que hay nuevos principios y todo el tema, pero esto es muy difícil, todos son iguales. Y ese es el mensaje que cada uno de los peruanos tendrían que tomar en cuenta. Finalmente, como Jorge González del Solar, Coco del Solar, acción populista, alguien que puede tomar en cuenta todavía los principios y la ideología de Belaúnde Terry, cómo se puede dirigir a la población, tomando en cuenta todo lo que está ocurriendo en nuestro país en este proceso electoral. Mira, tenemos una constitución que es la ley de leyes y la que nos da la garantía de muchos derechos, el derecho a la persona, el derecho a la propiedad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a leer y a tener conocimiento de todos nuestros derechos para comenzar a exigir desde el primer nivel, que son las municipalidades, a los gobiernos regionales, a los gobiernos centrales o al gobierno central, pero basado en la ley, ¿no? No podemos tampoco empezar a generar conflictos de tipo que generen pues alteración del orden público, porque hay formas de reclamar. Primero se reclama de acuerdo a las normas, por los conductos regulares, y en caso que no haya atención a este tipo de pedidos, ya se pueden tomar otras medidas, pero para eso tenemos representantes, tenemos una representante al Parlamento que es de acá de Chancay, y los que han votado por los partidos pues de uno u otro lado que están en el Parlamento, también exigirle a esos congresistas que cumplan, ¿no? Y si no, ver la forma pues de sacarlos de la política, ¿no? Y lamentablemente se ha perdido la oportunidad. El único momento en que el pueblo realmente tiene el poder es en el momento de las elecciones. Y acá se ha regalado ese momento. Nada más, ¿no? Nada más. Claro. Ese es digamos, el único tiempo, la única oportunidad que tiene el pueblo, ¿no? En el momento de las votaciones, en el momento de votar. Es la única oportunidad. Después no tiene más oportunidades. Vea, usted menciona que hay formas de reclamar, ¿no? Es decir, por conducto regular, pero también en esa parte a la población se le cierran las puertas. Es decir, aquí estamos atados de pies y manos, ¿eh? Sí. Mire lo que está ocurriendo. El partido político de Roberto Sánchez ha decidido solicitar la nulidad de 1.751 mesas. Muy bien, su conducto regular, ¿no? Porque se ha presentado incluso, y aquí tenemos la documentación, ¿no? O sea, se ha presentado el documento ante
el presidente del Jurado Electoral Especial. Dice, Sumilla interpone recurso de nulidad en mesa de sufragio por indicios razonables de fraude y alteración de actas electorales. Muy bien, se recibe el documento por conducto regular. Es una protesta legal, formal. Pero luego le dicen, ¿quiere usted que eso suceda? O al menos que se inicie el proceso, pague 2 millones de soles. ¿De dónde? ¿De dónde va a sacar una persona para que todo esto pueda tener éxito? O sea, no se puede presentar ningún reclamo ahora, arquitecto. Por eso hablábamos de las organizaciones criminales, ¿no? ¿Qué tiene que ver con estas tasas, con estos montos de pago, ¿no? El Congreso, el mismo jurado de elecciones. ¿Y quién elige a los miembros del jurado de elecciones? El Congreso, el Poder Judicial, ellos son los que ponen a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces son componendas que se vienen dando con mucha anticipación, preparando todo esto, y como te decía al principio, esto no es de ahora nomás, esto ya ha venido siendo preparado probablemente desde que acabó la anterior campaña presidencial, ¿no? Porque nadie se presenta una cuarta vez exponiendo pues su prestigio político y sabiendo de que no tiene la mayor aceptación del pueblo. Y esto se ha demostrado en 3 oportunidades. Claro, por eso esto ha estado muy bien preparado ahora, ¿no? Para de la mejor manera hacer bien las cosas malas, como se dice. ¿Puede usted enumerar desde su punto de vista, ¿no? Porque es una opinión, estamos en un país democrático, hay libertad de expresión, nadie puede decir que usted habla porque quiere atentar contra el prestigio de un partido político, usted es su opinión. ¿Puede usted enumerar cómo es que ha sacado conclusiones de que finalmente todo se ha preparado a la manera que ha querido una candidata para lograr su objetivo? Mire, esto viene, como te digo, desde los nombramientos de las cabezas de cada institución. ¿Quién nombra a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Quién nombra a los miembros de la Junta Nacional de Justicia o a los miembros del Poder Judicial? Porque son ellos los que ponen sus representantes en el Jurado Nacional de Elecciones, pero el Congreso, que es el que empieza con toda esta etapa de nombramientos, es el que empieza a seleccionar y a ver a quién pone y a quién saca, ¿no? Por eso es que hemos tenido también en los últimos meses, hemos visto que se han sacado jueces, fiscales, han puesto a otros, los han repuesto, gente con antecedentes, con juicios, con una cantidad de denuncias, vienen manteniéndose en los altos cargos, ¿no? Igual en el gobierno regional pasa lo mismo, ¿no? O sea, en todo el estado realmente está totalmente podrido, o sea, estamos en una situación muy complicada para el país y que lamentablemente con los resultados de estas elecciones la situación va a ser muy difícil de que cambie, ¿no? A esto le tenemos que sumar que, bueno, se inicia con limpiar el camino, ¿no? El camino para que esta candidata pueda llegar a participar de este proceso electoral, porque incluso hasta tenía procesos judiciales pendientes que finalmente hasta fueron archivados, y usted lo sabe perfectamente, ¿no? O sea, han metido a la cárcel a candidatos que pudieron haber sido hasta piedra en el camino de esta candidata. Claro, y es parte de los intereses que tienen ahora de limpiar a mucha gente, y en todos los niveles. Hay congresistas con juicios, funcionarios de primer nivel, gobernadores, alcaldes que están con juicios y que están esperando pues el triunfo de sus líderes, de sus allegados, de sus líderes, para poder asegurar de que las sentencias que vengan en el futuro ya les sean favorables, ¿no? Sí, pues efectivamente. Ahora, ¿cómo ha visto usted la primera vuelta? Porque esto es todavía, yo creo que esta primera vuelta tendría que haber servido para que las autoridades realmente puedan demostrar que se vean y se ven identificados con la población, pero les llegó altamente. Disculpe usted el término que utilizamos aquí, usted es una persona de respeto. Les llegó altamente, porque en la primera vuelta se vio algo escandaloso, totalmente escandaloso, desde OMPE, desde el Jurado Nacional de Elecciones, desde el Congreso, nadie reaccionó, solamente se hicieron las cosas como tal vez lo planificaron así, al milímetro, y finalmente continúa este proceso electoral.
Claro, es parte de, como te digo, de una estrategia ya que ha habido, ¿no? Todas estas cosas no han sido casualidades ni voluntad popular solamente, ¿no? Ya han habido estrategias para poder manejar todo esto antes, durante y después, como se dice en defensa civil, ¿no? Muy conocida esa frase. Esto ha estado preparado para poder llegar, pues, a obtener los resultados que les sean favorables, ¿no? Bueno, y lo que es peor todavía, y esto nos obliga a nosotros a marcar de pronto una posición, lo que es peor, en lugar de al menos permitir que la población se informe correctamente, los medios de comunicación fueron contratados específicamente para disimular todo. Los medios de comunicación cumplieron un papel favorable al objetivo de un partido político. Nunca se informó correctamente a la población, nunca se sacó un análisis. Incluso este propio análisis que estamos haciendo ahora podría haberse dado en un medio de comunicación luego de la primera vuelta, pero todo lo pasaron por agua tibia. ¿Usted cree eso? Por supuesto, bueno, es bastante notorio pues cómo los medios tenían su camiseta bien puesta, ¿no? O sea, no ha sido muy difícil diferenciar con qué candidato está tal o cual medio, ¿no? En todo lo, tanto a nivel nacional como a nivel regional o local. Eso lo hemos sentido, lo hemos visto, ¿no? Comunicadores paseándose con los candidatos o con la gente del partido que se suponía que iba a ganar, o sea, celebrando anticipadamente, por otro lado también dándole esperanzas al otro candidato. Entonces, esto realmente no nos garantiza que los medios pues tengan la imparcialidad suficiente como para que la población esté adecuadamente informada, ¿no? O sea, son pocos los medios que realmente cumplen con eso, ¿no? Bueno, nosotros hemos marcado posición en este proceso electoral último, en segunda vuelta. Yo creo que si se nos va a cuestionar por eso, bien, estamos en un país democrático, pero hemos dicho claramente, y si por esto nos van a catapultar, que lo hagan también, pero categóricamente nosotros hemos mostrado nuestra posición y hemos dicho jamás votaríamos por un partido fujimorista que tanto daño le ha hecho al Perú. O sea, y bueno, esto no es que apoyemos ni que podemos respaldar o preferir apoyar a un candidato específicamente, ¿no? Pero tenemos que votar. Como parte de la sociedad tenemos que votar por alguien. Entonces tendríamos que haber aconsejado a la población qué hacer. Y bueno, pues que asumimos las consecuencias también. Sí, bueno, yo entiendo perfectamente los medios que son conducidos por personas, por ciudadanos, igual que todos nosotros, tienen todo el derecho de mantener su posición, ¿no? O sea, nosotros tenemos el gran ejemplo del doctor Francisco Miro Quesada, que ha sido uno de los propietarios del comercio, que es uno de los ideólogos de Acción Popular, pero que sin embargo pues se mantiene la independencia y la línea del medio de comunicación, aparte de lo que es la preferencia, digamos, del propietario como ciudadano, ¿no? Bueno, yo creo que a partir de ahora tendríamos que considerar que entre quien entre, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Es el término que vamos a tener que utilizar, sinceramente. O sea, entre quien entre, gane quien gane. ¿Qué vamos a hacer, señores? Tienen que gobernarnos. Pero ojalá que la situación pueda cambiar. Porque de lo contrario, y eso lo hablábamos en casa con mi esposa, mis hijos, ayer estuve reunido con mi suegro, y decíamos, de lo contrario vamos a seguir igual y hasta peor. O sea, necesitamos que alguien tome al toro por las astas, que salga al campo, porque no solamente queremos ver pues a un presidente como lo hemos tenido hace poco, aunque sea interino, pero así lo hemos tenido, ¿no? A José Gerí salió vestido de camisa blanca remangada, pantalón blue jean, zapatillas, al lado de altos mandos de la policía, para tratar de combatir la ola de criminalidad y todo el tema, pero esto fue solamente un disimulo. Sin embargo, ahora ya con un presidente electo, supuestamente, democráticamente, señores, tendría que tomar al toro por las astas, trabajar para los diferentes sectores. Usted entiende, usted es un chancayano
identificado con la población, nadie puede señalarlo, nadie puede cuestionarlo, nadie puede denunciarlo, y eso lo hablamos siempre con sus más cercanos colaboradores, con la propia población. No, mire, no tenemos un hospital, y esto no solamente ocurre en Chancay, ocurre en todo el Perú. No tenemos colegios, los pocos que hay se caen a pedazos, las carreteras, si no están destruidas, llenas de hueco, son ahora tomadas por concesión por grandes empresarios que finalmente se creen los dueños, ¿no? Nosotros en el Perú entero tenemos que pagar por hacer uso de las carreteras. Las playas están totalmente contaminadas, no hay planta de tratamiento. Aquí en Chancay, disculpe usted una vez más, con todo el respeto que se merece, la playa del puerto está llena de excremento. Nadie hace nada, nadie reacciona, solamente son respuestas disimuladas las que dan en la actualidad las autoridades. Nosotros en diversas oportunidades hemos preguntado sobre eso y nos han dicho, pues se están haciendo gestiones, es lo único que responden. Entonces, el gobernante tiene ahora que tomar al toro por las astas, tiene que sacarse la mugre para al menos demostrar que no es quien creíamos que era, finalmente. Claro, hay que aprender a decirle la verdad a la población, hablarle no solamente con el hígado muchas veces o con el corazón, sino también con el cerebro, ¿no? Chancay en este caso tiene muchas posibilidades también de desarrollo, pero tenemos primero que considerar a la persona como que es el fin supremo, pues, de la sociedad, Así es, ¿no? así es. Acá queremos hacer muchas obras, más que nada para perpetuarnos, para que quede la placa con nuestro nombre, ¿no? Pero no es eso la función de la autoridad. La función es de servicio y sobre todo que ese servicio sea efectivo, eficaz en cuanto a la solución de problemas, ¿no? Bueno, ya luego hablaremos de Chancay, ¿no? Porque usted es candidato a la alcaldía de este distrito. Vamos a hablar acerca de lo que usted pretende hacer como alcalde. Pero antes, ya luego de haber analizado todo lo que sucede en nuestro país, permítanme preguntarle, estuvimos conversando últimamente con los comprometidos con tanto la elaboración del plan de desarrollo urbano y los que están comprometidos también en su aprobación desde la Municipalidad Provincial de Huaral. Lo que están anunciando es que dentro de poco tiempo, están hablando que antes de fin de mes, estamos a propósito a los 12 días del mes de junio, y antes de fin de mes dicen que se va a aprobar el plan de desarrollo urbano. Sin embargo, nosotros decíamos, miren, a lo largo de estos últimos años dijeron, no se va a aprobar el plan de desarrollo urbano de Chancay. Jamás, señores, porque tiene más de 2000 observaciones. Finalmente ahora ingresamos a un nuevo proceso electoral, se acercan al alcalde, le dan la mano, van a los medios de comunicación y dicen, señores, tenemos toda la voluntad de aprobar el PDU de Chancay. Incluso en sesión de consejo, por ahí alguien dijo, no se preocupe que hay la disponibilidad, estamos listos para poder aprobar el PDU, pero por ahí otro salió a decir que sigan tomando su agua de valeriana, porque, bueno, ¿qué opina Jorge del Solar? Todo esto es una cantaleta que finalmente la población ni siquiera entiende, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en Chancay y en Huaral? Claro, tenemos un plan de desarrollo urbano que ha sido desarrollado casi en estos 2 años y medio que han transcurrido, pero que a mi criterio en realidad va a servir de muy poco como una herramienta de gestión pública. O sea, tiene una visión que realmente no está muy bien sustentada y que en cierta forma las propuestas que permiten que esta visión se empiece a desarrollar y no tengan el apoyo en el análisis, en la parte de diagnóstico del plan, ¿no? Y hay cosas así tan notorias como, por ejemplo, que se habla de 1000 hectáreas de urbanización de suelo agrícola para una población de 260.000 habitantes, que me parece que es una densidad
demasiado baja, o sea, se estaría urbanizando demasiado suelo para esa cantidad de población, ¿no? Si hablamos de 1000 hectáreas para 260.000 habitantes, estamos hablando solamente de 260 habitantes por hectárea, lo que realmente es casi la quinta parte de lo que tenemos actualmente, que son 1.300 habitantes por hectárea. Entonces, ¿por qué se urbaniza tanto suelo agrícola o por qué se propone urbanizar tanto suelo agrícola si todavía no es necesario para los próximos 10 años? ¿No? Esto se maneja de una manera gradual, no tiene que ver solamente con disminuir, digamos, el periodo de la planificación, sino sobre todo hay que tener mucho cuidado porque también al disminuir el suelo agrícola, la extensión de terreno agrícola, se está disminuyendo la capacidad que hay de la seguridad para la seguridad alimentaria del distrito, la posibilidad de empleo en una zona norte de Chancay donde la población en su mayor parte están dedicadas a esta actividad, ¿no? O sea, el trabajador agrícola es el menos preparado académicamente, ¿no? Es la gente que se levanta a las 4 de la mañana con sus hijos a la espalda, con su bolsita de menú para trabajar hasta las 2, 3 de la tarde. Y esa gente, al disminuir la extensión de suelo agrícola, que se puede dar muy rápidamente por el apetito que está despertando Chancay entre los inversionistas inmobiliarios en este momento, puede generarse también una etapa de desocupación inmediata, que no es muy deseable pues a estas alturas, ¿no? A ver, pero vamos por partes para que la población entienda, ¿no? Nosotros le preguntamos acerca de su opinión respecto a todo lo que se da en estos últimos días por la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano. Sin embargo, usted responde que este PDU podría ayudar muy poco al desarrollo de Chancay, porque aquí de lo que se trata es que finalmente la población se va a afectar, ¿no? Porque es el análisis que estamos sacando de lo que usted está mencionando. Correcto. A ver, dice que gran parte del sector agrícola podría ser urbanizado y se va a desaparecer zonas que dan de comer a la población. ¿De dónde saca usted esa conclusión? Es decir, con todo lo que usted menciona, con el PDU de Chancay, prácticamente a la población agrícola o a los agricultores se le va a quitar su terreno. ¿Eso es lo que usted quiere decir? No, el plan no te quita nada, pero sí te limita el uso del suelo, ¿no? Mira, si sobre tu parcela están proponiendo una vía de 30 o 40 metros de ancho, esa parte tú no vas a poder construir, no vas a poder utilizarla no vas a poder hacer una inversión, digamos, ahí, porque eso ya queda como un área reservada para esa vía, que puede ser expropiada en algún momento, como también en caso de que tú mismo quieras urbanizar tu parcela, vas a tener que respetar esa vía y no te va a ser reconocida como parte de la venta que vas a hacer, ¿no? O sea, eso te va a quedar, nadie te va a querer pagar un terreno que ya está reservado para una vía pública. Bueno, pero el proceso de expropiación tiene también en este proceso, valga la redundancia, un pago de un justiprecio. Mira, el proceso de expropiación va a ser muy difícil que se dé. Para que tú entres a un proceso de expropiación, tiene que ser para un proyecto de necesidad y utilidad pública como primer punto. En este momento ni en los próximos años todavía existen en los extremos de estas vías que se están planteando en la zona norte de Chancay la justificación como para que haya una necesidad pública, porque no se trata o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a ejecutar este tipo de obras así al guerrazo limpio? Va a quedar como un área reservada. Todo lo que son vías, por ejemplo, llámese una ciclovía, una hidrovía o todo lo que es vías, ya queda como área de reserva. Ahí no puedes hacer nada así tú mantengas el derecho de propiedad. O sea, así con título de propiedad y todo. Ya no vas a poder disponer de eso. Mire, cuando hemos hablado con el alcalde, y qué bien que usted analice este tipo de temas, mire,
Cuando hemos hablado con el alcalde, hemos hablado con Elizabeth Díaz Villalobos y otros funcionarios y hasta regidores, han respondido que a nadie se le va a quitar un terreno, a nadie se le va a quitar el terreno así, de simple, porque tiene la titularidad. Y si ellos quisieran vender, lo pueden vender. Y si ellos quisieran continuar trabajando, cultivando sus tierras, pueden seguir incluso realizando ese tipo de actividades. O sea, es lo que hablan. No, eso en cierta forma es cierto. O sea, el plan no te quita, pero te limita los derechos que tienes como propietario. No te limita. O sea, nadie te va a comprar una parcela donde ya tienes un 30% de una vía que te lo está partiendo, no te va a pagar el mismo costo, ¿no? Lo que hay que hacer es saber trabajar este plan, bueno, y esperar que se cumpla el primer año de periodo para poderlo modificar, porque los planes son susceptibles de modificación después del primer año de Claro, eso le iba a preguntar, porque incluso también han mencionado que el PDU de Chancay pudo haber sido aprobado incluso antes de tiempo, pero las observaciones que podrían haberse presentado podrían haberse también subsanado ya en el proceso. ¿Eso podría ser posible? No, mira, las normas dicen que los planes tienen que ser socializados, ¿no?, en una primera etapa antes de su aprobación. Este plan, que ha tenido tantas observaciones técnicas y que no son cuestiones solamente de apreciación, porque los mismos vecinos han sido los que han estado reclamando, ¿no? Pero sin embargo hemos observado pues en las últimas semanas que han introducido cambios que no han sido ni materia de observación ni han sido materia de la propuesta inicial. O sea, entre gallos y medianoche se han introducido cambios probablemente con algún tipo de interés para beneficiar a alguien, que afectan propiedades, ¿no?, y afectan proyectos que ya estaban en marcha, inclusive de buenos inversionistas grandes, ¿no? Pero esto ha hecho de que se atrase también todo esto, porque al presentar los vecinos, estos inversionistas, al darse cuenta o al enterarse de estos cambios, han presentado los reclamos, ¿no? Y eso ha sido materia de nuevas revisiones. O sea, lo que han estado difundiendo de que son solamente apreciaciones políticas del retraso en el plan de desarrollo urbano, eso no creo que sea tan cierto, porque sí hemos sido testigos, hemos analizado muchas de los reclamos que han habido de la población y que a las finales han tenido que aceptarlos, tanto en la Municipalidad de Huaral como en la de Chancay, ¿no? Porque son errores que han habido en el diseño de la propuesta inicial. Pero si hay errores, si se produjeron estos errores, si se registraron estos errores, tendríamos que haberlos denunciado como político, como representante de esta agrupación política, Acción Popular. Jorge González Solar, ¿ha emitido algún pronunciamiento, algún comunicado, ha denunciado esto públicamente? No, mira, yo he participado como profesional con vecinos que me han contratado mis servicios para emitir opinión. Por eso no he emitido opinión como político, pero sí he emitido informes que han sido puestos en conocimiento de la municipalidad provincial como de la municipalidad distrital, poniendo en conocimiento los errores que habían, ¿no?, y justificando pues los cambios que eran necesarios y que han sido aceptados también por los equipos técnicos, ¿no? O sea, no ha sido una cuestión política la que yo he hecho, sino ha sido una cuestión técnica que la he mantenido con la debida reserva, como me exige. Bueno, pero al margen de la cuestión política, señor Jorge Solar, mire, los profesionales a carta cabal, aquellos que toman conocimiento de los errores que se podrían cometer en un tipo de situaciones como esta, que es la elaboración del plan de desarrollo urbano que podría afectar a tanta gente, yo creo que al margen de la situación política, podrían denunciarlo públicamente para que la población en general tenga conocimiento de qué es lo que se está haciendo. Pero eso no se da, no es necesario que finalmente se diga, no, esto lo van a utilizar como argumento para
tal vez cuestionar mi participación como candidato, y no lo voy a hacer, ¿no? Voy a reservar esta información. Yo creo que eso no debería dar, pero en fin. Ahora, usted mencionaba en un primer momento cuando tocábamos el tema del plan de desarrollo urbano que esto va a servir muy poco para el desarrollo de Chancay. ¿Qué quiere decir? Que finalmente, sin plan de desarrollo urbano, ¿Chancay podría continuar en esta línea? Mira, ¿por qué te digo que va a servir muy poco? Porque cuando tú ves la población que están proyectando, que es 4 veces más de Chancay, y revisas el plan, tú no ves que hay 4 veces más de colegios, 4 veces más de camas hospitalarias, 4 veces más de comisarías, ¿no? Eso no lo ves. O sea, eso no ha sido considerado en el plano. Se han abocado más que nada a maquillar la ciudad y a generar vías que articulen propiedades particulares que le den valor generando plusvalía en estos suelos, ¿no? Para eso es que sirve ese plan. Pero, sin embargo, la zona, por ejemplo, lo que va a ser la zona económica especial privada, no se ha tocado, ¿no? Se mantienen 800 hectáreas solamente como un terreno único, ¿no? Como un lote único que no tiene vías, no, o sea, no se propone nada, y realmente es esa la zona la que va a desarrollar más rápidamente, porque en cuanto estén concluidas todas las etapas normativas, el reglamento y todo lo que está faltando para estas zonas económicas especiales, los inversionistas van a venir rápidamente a invertir y a comprar esos terrenos que van a tener un valor muy alto, porque son zonas que van a estar exoneradas durante los 5 primeros años de todo tipo de impuestos. Ahí es donde van a invertir, y ese valor del terreno va a ser más alto justamente por lo que va a estar exonerado de impuestos. Dos preguntas sobre el tema, porque aquí la población tiene que captar este mensaje, este tipo de información. Primero, ¿usted se atrevería a decir que el plan de desarrollo urbano ha sido elaborado única y exclusivamente para beneficiar a un sector empresarial que va a llegar a este distrito? No solamente para los que van a llegar, para muchos que ya están acá y que tienen propiedades inmobiliarias de suelo, sobre todo, ¿no? De terrenos. Eso está a la vista. O sea, uno hace la lectura. Cuando se hace una lectura técnica, uno empieza a visualizar qué cosa puede justificar esa propuesta. Cuando ves que están planteando vías en zonas que no tienen un origen ni un destino fuerte, digamos, que la justifique, ya ves que se quiere beneficiar, digamos, a los terrenos que están en el entorno de esa vía, ¿no? Y eso es algo que realmente lo han estado haciendo hace muchos años. ¿Pero se atreve usted a decirlo así categóricamente? ¿Solamente va a beneficiar a un sector, no a la población? ¿Se atrevería a decirlo así categóricamente? Yo te pregunto, esa vía, ¿de dónde a dónde te va a conducir? ¿Vas a salir de Chancay para ir a dónde? No tiene destino final, ni tiene origen tampoco. No es que estén haciendo en la zona logística o en el megapuerto. Ahora se habla mucho del turismo, pero yo te pregunto si las playas de acá de Chancay se pueden utilizar durante todo el año. Acá en Chancay tenemos un clima que solamente nos permite utilizar playas como zona de recreación en verano. Entonces tú vas a invertir en una infraestructura de 8 o 10 pisos, hacer grandes hoteles con una cantidad de empleados para tenerlos cerrados 9 meses o tener un mínimo de clientes, eso no se da, pues, ¿no? Entonces es parte del análisis que se hace, ¿no? Ahora, ¿qué tendría que pasar? O sea, si usted ha encontrado este tipo de anomalías, vamos a suponerlo, ¿no? Vamos a traducirlo así. ¿Qué tendría que suceder? ¿Cómo es que finalmente se tiene que actuar o se tuvo que actuar para que esto no suceda, no se afecte a la población? No, lo primero que se tendría que haber hecho era haber escuchado a la población en la etapa de socialización. Para eso está normado en la ley 31313, que es la ley de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Todos los planes de desarrollo urbano son socializados. Y todo lo que es planificación ya tiene que ser socializado, no solamente en el tema de desarrollo urbano, también en los planes de desarrollo concertado, en todos los planes que... Y usted está ahora afirmando que no se le ha escuchado a la población. Exacto, ¿no? La respuesta se la ha dado la misma municipalidad de Huaral cuando empieza a observar
los reclamos, en función a los reclamos que hacía la Pero ahora han población. cambiado de parecer, de Guaral. O sea, han dicho, sí, efectivamente, a la población no se le ha escuchado, hay más de 2000 observaciones, pero ahora ya no piensan igual, ya no hablan igual. Mira, tendrán que asumir las responsabilidades en el momento en que se les pida cuentas a esos funcionarios. Mientras el plan no esté aprobado, por eso muchas veces en política dejas que concluyan el trabajo porque pueden estar bien o mal encaminados. Si tú empiezas a bloquear un trabajo cuando lo están haciendo, tú no sabes cuál va a ser el final, pero cuando ya empiezas a ver que esto va tomando forma y se está yendo por un buen o mal camino, también ya puedes empezar a emitir opiniones, ¿no? Y acá, como te digo, la mejor forma de enterarnos de que esto estaba yendo mal ha sido por el mismo reclamo de la población, ¿no? Eso de que el inicio de que las calles, que era una cuestión gráfica, eso no es cierto porque en los mismos planos que forman parte del plan de desarrollo urbano especificaban los anchos de vía, ¿no? 1 metro es 1 metro, no hay 1 metro delgado y 1 metro ancho. Así es. O sea, y eso estaba bien claro, pero no ha habido esa voluntad de hablar con la verdad. ¿Cómo se ha tenido que elaborar el PDU, considerando a la opinión del pueblo? ¿Cómo es que han tenido que socializar todo este tema? Mira, antes de la socialización, como te decía, el tema viene desde la misma visión que se tiene de desarrollo, ¿no? Chancay es una ciudad con cerca de 500 años de existencia, donde tenemos usos, costumbres, tradiciones, ¿no? Acá la Semana Santa, la fiesta de San Pedro, todas estas festividades y costumbres también que se dan durante todo el año y durante toda la vida se han dado acá en Chancay, no se pueden cortar porque cuando tú empiezas a cambiar la morfología, la forma de la ciudad, estas costumbres también empiezan a perder espacios, ¿no? Todo el territorio es la manifestación del uso, la costumbre que la tienen sus habitantes. O sea, uno adecúa el territorio de acuerdo a sus usos y costumbres. No es que el territorio los adecúe a uno solamente, ¿no? Entonces, eso lo tienes que mantener. La tradición de Chancay, el nombre de Chancay histórico, se tenía que haber conservado de una mejor manera, no destruyéndolo, metiéndole cuchillo por todos lados, ¿no? Es como vas donde un cirujano y te comienza a sacar el corazón, el hígado, todo, te transforma como un cirujano plástico que te vuelve Brad Pitt, ya no eres René Cabeza, ¿no? Ya eres entonces eso es lo que ha pasado acá, ¿no? Han pensado de que la ciudad se puede transformar de esa manera. Hay que respetar una serie de conceptos y que los manejan los urbanistas, pero que lamentablemente pues cuando hay presión política, muchos de los profesionales vienen a cobrar por su trabajo, hacen lo que les piden y se van, ¿no? No tienen el cuidado. Pero todo eso se ha dado, arquitecto, porque finalmente aprovecharon el pánico, digamos, ¿no? Aprovecharon el tiempo, porque nadie se quejó. Nadie pudo presentar una denuncia. Mire, y disculpe usted que tome en cuenta esto, pero tengo que decirlo, mire, hasta conformaron un frente de defensa, pero ese frente de defensa solamente sirvió para que sea un trampolín a un proceso electoral, ¿no? Porque todos los integrantes ahora buscan su horizonte político, nada más. Finalmente se abandonó todo. Claro, justamente ha sido eso, ¿no? Los que hemos estado tratando, mira, hemos participado, por ejemplo, con los vecinos de Santa Rosa, con los vecinos de la Trinidad, apoyándolos para exigir lo que eran sus derechos, porque cuando se empezó a trabajar el proyecto del megapuerto y vino el tema de los impactos ambientales, no se estaban considerando mucho de los derechos que tenían los vecinos y sobre todo afectando su forma de vida, ¿no? La ley del medio ambiente es bien clara, ¿no? Los impactos ambientales se controlan, se reducen, se mitigan o se compensan. Todo el mundo, lamentablemente, a las finales optó por ir a la compensación, pero no solamente era eso, también hay otras etapas que las tenía que haber hecho cumplir la autoridad, no solamente el vecino. Y como que ahora tenemos todavía grandes riesgos en la parte alta de Santa Rosa y Peralvillo, hay una gran cantidad de casas que están sobre el túnel. Ese riesgo que hay para esas personas es altísimo y se tiene que proponer la reubicación de todos esos vecinos. Le tienen que construir nuevas casas y compensarlos por esa reubicación.
Y eso lo tenía que haber hecho la autoridad, pero sin embargo la autoridad se convierte... Sí, pues, usted habla de que la autoridad ha tenido que presionar a Cosco Shipping. por supuesto, toda la parte, todo el manejo urbano, de acuerdo a la ley de municipalidades, es competencia de la municipalidad. Aquí inclusive hay situaciones que se ha hecho mal uso de la normatividad, porque la autoridad portuaria ha dado licencias pues hasta fuera del área marítima que no le compete, ¿no? Y acá lo han hecho valer y se han quedado callados, pero como te digo, para poder cambiar estas cosas, la única forma es teniendo el poder. Y ese es uno de los motivos por el que nosotros estamos participando, porque sabemos que reclamando, por más que reclamemos, por más que nos juntemos, si el pueblo no nos confiere el poder, es muy difícil cambiar estas cosas y sobre todo hacer respetar sus derechos. Pero lo mismo dijo, disculpe usted, Luis Casa Sebastián, Aurora Dulanto. Lo mismo dijeron. O sea, estuvimos nosotros frente a una gran cantidad de personas que necesitaban ser escuchados porque presentaban denuncias por afectaciones debido a la construcción del megapuerto, y apareció Luis Casa Sebastián y dijo: tienen que elegirme como su consejero regional. Llego al gobierno regional, asumo el cargo, inmediatamente al día siguiente presento una denuncia en contra de Cosco Shipping. Y nada hizo. Al contrario, se firmaron convenios. A los pocos días de haber asumido el cargo, llegaron al Instituto Superior Tecnológico del Puerto de Chancay y anunciaron una alianza con Cosco Shipping. Claro, es que no solamente se trata de denuncias, se trata de resolver problemas. Acá pero no resolvieron nada tampoco. Claro, esa es otra cosa, que no resuelvan porque no conocen cómo se resuelve un problema, ¿no? Acá todo el mundo se va al efecto del problema y muy pocos analizan la causa del problema para poderlo resolver. Cuando tú te vas al efecto, el problema va a persistir porque la causa se mantiene. Mire la solución al problema que pudo generar Aurora Dulanto Matsunaka. Y permítame, me voy a tomar un poquito de tiempo para poder explicarlo, ¿no? De pronto usted hasta se habría olvidado o lo tiene presente, eso me lo puede decir luego. Mire, recuerdo exactamente a la gran cantidad de porcicultores que incluso se negaban a abandonar su posesión, porque tenían una autorización que se les pudo otorgar desde la Municipalidad Distrital de Chancay, me refiero a un certificado de posesión. Y de pronto Aurora Dulanto Matsunaka decía: señores, voy a llegar a ser alcaldesa y para eso necesito su voto. Una vez que ocupe el cargo, voy a tomar en cuenta el certificado de posesión, incluso que les pudo entregar mi esposo, Luis Casa Sebastián, decía. El proceso electoral se desarrolló en Chancay y fue electa Aurora Dulanto, por cierto. Asume el cargo y a los pocos días convocan a los porcicultores. A todos los porcicultores, vengan aquí, hay una reunión, incluso creo que nunca antes muchos porcicultores habían llegado a un auditorio municipal. Por primera vez en su vida llegaban al auditorio, los convocaron, los reunieron, les dieron galletitas, gaseositas, los enamoraron de esa manera. De pronto, en la mesa principal aparece primero Aurora Dulanto Matsunaka y ella misma anuncia la presencia del señor Rómulo Zaraos. Vea usted lo que sucedió. ¿Cuál era la solución para los porcicultores? Le dijeron: señores, ¿hasta cuándo vamos a seguir con todo este tipo de problemas? Tenemos que solucionar de una vez todo ello, y aquí está el señor Rómulo Zaraos para quien pida un aplauso y todo el mundo: ¡viva! Hay una solución. Finalmente Rómulo Zaraos le dice: le voy a otorgar un terreno allá en Lunavilca, señores, vayan, esa es la mejor solución. Le vamos a dar título de propiedad, agua, le vamos a construir todo tipo de servicios ahí, ustedes van a tener de todo, los vamos a ayudar incluso a trasladarse para allá. Aurora Dulanto fue la alcaldesa que incluso pudo respaldar ese tipo de soluciones que pudo dar Rómulo Zaraos, y decía: no hay otra solución, ya todo está dado, decía. Todo está dado desde el gobierno anterior, ya todo lo habían planificado, nosotros no podemos hacer otra cosa, señores. Yo he tratado de buscar solución, pero esta es la única solución. A ver, ¿qué dicen ustedes? Todos movían la cabeza. Para eso habían elegido a Aurora Dulanto. ¿Usted cree,
arquitecto del solar, que fue la mejor solución para los porcicultores? Mira, bueno, a mí no me gusta compararme con nadie, pero yo te voy a decir mi experiencia como consultor, como asesor de empresas en temas de planificación y de desarrollo Por favor. inmobiliario, Por favor. no me permiten analizar y ver la situación de otra manera. Acá en Chancay, los problemas son los que hacen que las autoridades pongan los parches y no puedan atacar las causas. Mira, acá van las empresas de mototaxi, ocupan una esquina y después van a pedir permiso. ¿Cómo se regulariza eso? Dándole el permiso, ya son legales. Van los colectivos, igualitos, se agarran una esquina, ponen su paradero, después le dan el permiso. Cuando la autoridad lo que tiene que hacer es, antes de que ellos se ubiquen, decirle, miren señores, están tales lugares para que pongan sus paraderos, estos son los lugares autorizados, pidan ustedes sus permisos, una licitación pública, participen, concursen y todos van a tener la misma oportunidad. Y no el que venga a corromper, a dar coimas y a romper la mano, sea el más beneficiado, ¿no? Y eso se llama planificación, cuando uno primero establece en qué lugares se pueden desarrollar determinadas actividades y cuáles son los mejores beneficios para la colectividad, ¿no? Así es como se tiene que administrar una ciudad, no como se administra ahora, ¿no? Resuelven los problemas solamente dándole una autorización y ya quedan, como te digo, como formales, ¿no? Acá lo de los criadores de cerdos, le dieron el terreno, pero no les dieron todas las posibilidades de generar un valor, no solamente un valor agregado a su producto, sino un valor diferenciado, que es muy importante en esta sociedad actual, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos. Hemos estado conversando con diferentes grupos de emprendedores, por ejemplo, de molienteros, gente de la discapacitada, y hemos podido conversar y realmente nos han entendido cómo es nuestra propuesta, ¿no? Cosas que se pueden hacer acá, por ejemplo, les exigen a los emolienteros para que se formalicen que compren un carro que cuesta de 10 a 12 mil soles, un carro de acero inoxidable, cuando podríamos estar también buscando algún tipo de emprendedores que haga esos trabajos de metalmecánica, no solamente para los emolienteros de Chancay, sino de todo el país, inclusive hasta del extranjero, ¿no? Eso se llama crear puestos de trabajo. Acá eso es, claro, y con capital privado de ellos mismos. Acá se ha recibido, hay gente que ha recibido 80, 100 mil soles y no ha sabido cómo invertirlos porque no ha habido el asesoramiento adecuado, ¿no? No se trata solamente de enseñarle a hacer quequitos, tortitas, a decorar una mesa, ¿no? Hay cantidad de actividades que pueden desarrollar hombres y mujeres y para los cuales tenemos que prepararlos. Por eso uno de nuestros objetivos principales es la educación, y la educación con tecnología, con modernidad, ¿no? Bueno, usted puede decir, no me gusta compararme con nadie, efectivamente, y a nadie le gusta eso. Sin embargo, le preguntamos porque finalmente usted dice que habría que buscar solución a los problemas. Y este es el tipo de solución que le han dado a lo largo de todo este tiempo, incluso en el sector educación, que usted mismo está mencionando. Han prometido que en el Instituto Superior Tecnológico del Puerto de Chancay se iban a presentar más, no sé, talleres, ¿no? Pero, es decir, iban a reforzar la educación en ese lugar, pero nada ha sucedido, nada han hecho, ¿no? Entonces, tendríamos que mostrar aquí a un Coco del Solar, candidato a la alcaldía distrital de Chancay, digamos como una nueva y mejor propuesta. Pero, ¿qué garantiza que Coco del Solar, Jorge González del Solar, candidato a la alcaldía con Acción Popular, va a actuar de una manera diferente a como han venido actuando otros políticos? Mira, yo la única garantía que le puedo dar es todo lo que he hecho durante mi vida y que todo Chancay lo conoce. Como padre, he tenido 2 hijos, una esposa, con los cuales la tengo hasta ahora, tengo 42 años de matrimonio, tengo mis hijos que son profesionales, no tengo denuncias, nunca he tenido tampoco denuncias policiales, ni he estado implicado pues en temas
de escándalos ni de malos manejos. He trabajado tanto en la administración pública como privada, me mantengo como consultor con empresas grandes durante más de 30 años, o sea, si me mantienen en una empresa privada que te mantiene dándote trabajo eventualmente, porque yo no soy permanente con nadie, yo soy un consultor independiente, me llaman cuando requieren mis servicios, y que durante 30 años te siguen llamando es porque mi trabajo no ha sido malo, ¿no? Uh-huh. Y esa es mi carta de presentación. No tengo más carta de presentación que esa. Y así como he cumplido con todos mis trabajos, pienso cumplir con mi pueblo, ¿no? Yo estoy terminando mi carrera, tengo un prestigio ganado de 40 años de carrera, una familia que también está todavía en desarrollo de su actividad profesional. Mi madre ha sido educadora de la mayor parte de mujeres de Chancay hasta la década del 70, y tengo que mantener ese prestigio, digamos, y el nombre que sirva pues para que, como ejemplo también, para que mis próximas generaciones y la de todos los chancayanos puedan seguir adelante, ¿no? Aparte tengo el respaldo de muchos jóvenes que han trabajado en los últimos años conmigo y que están saliendo muy buenos profesionales, ¿no? O sea, cuando uno enseña algo y ve que el alumno sale inclusive mejor que el maestro, es porque es un buen maestro. Así es. ¿No? Entonces, eso es lo que tratamos, ¿no? De construir no solamente edificios para lo cual nos hemos preparado, sino también de construir vidas, construir personas que cambien esta sociedad. Muy bien, bueno, tendríamos que decirle o mencionar el lema que siempre utilizaba Belaúnde Terry, ¿no? Adelante, adelante, Jorge González Solar, adelante, sigue usted adelante. La población quiere escuchar, quiere conocer, quiere sacar conclusiones, quiere investigar, y lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Ahora, conociendo a un candidato. Pero nos habíamos salteado y con esto quisiéramos ya culminar con la entrevista a su persona, que nos ha gustado muchísimo, ¿eh? ¿Cómo es que han tenido que socializar el plan de desarrollo urbano en Chancay? Mira, haciendo una convocatoria más abierta, acá se han manipulado, digamos, a los asistentes que asistían a las reuniones estas, ¿no? Llevando personas que, si bien es cierto, son ciudadanos y tienen los mismos derechos, pero no tienen la misma visión, la misma capacidad de análisis que podrían haber tenido otros que no han sido convocados, ¿no? O sea, tenía que haberse convocado a toda la población, sean amigos o no amigos, ¿no? Porque no todos son enemigos tampoco, sino que al no ser amigos, pues también pueden opinar, ¿no? Pero la gestión, con el temor de que le objeten o le traigan abajo alguna de las propuestas que presentaban, no convocaban a los que realmente conocían el problema, ¿no? O sea, se han cerrado muchos espacios, se ha utilizado clubes de madre, vaso de leche para llenar padrones de firmas, y con eso se ha justificado la socialización, y ahí están los resultados, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Cuánto hubiésemos querido escucharlo hace muchísimo tiempo? Y nosotros hemos pedido, efectivamente, señor Jorge González Solar, que se pueda socializar el PDU de una manera abierta, y eso lo hemos hecho incluso en la propia municipalidad, incluso hasta a los propios medios de comunicación, periodistas y comunicadores. Nunca se nos ha convocado para tener algún tipo de capacitación con el fin de poder, desde esta nuestra plataforma, socializar también a la población. O sea, si bien es cierto, han convocado a un sector en el auditorio municipal, les han informado cómo han venido elaborando el PDU de Chancay, pero eso no es todo. Sinceramente, eso no es todo. Finalmente, ahora estamos en este dilema: se aprueba, se podría hasta aprobar, y finalmente, ¿cómo es que van a actuar las demás autoridades? Y esta es la última pregunta que le hacemos a Jorge González Solar. En una elección suya como alcalde, ¿cómo es que actuaría frente al PDU a partir del periodo en que usted asuma el cargo? Mira, lo primero, una revisión inmediata con profesionales de primer nivel. Acá en el anterior plan de desarrollo urbano de Chancay
participaron dos profesionales que yo considero de primer nivel en el tema de la planificación urbana en el Perú. El arquitecto Rodolfo Castillo, que fue el director del plan, y la arquitecta Chile Chilet, que ha sido decana de la Universidad Nacional de Ingeniería y que tuvo la supervisión de ese plan, ¿no? De la misma manera, nosotros entrando convocaríamos a profesionales de este nivel, aparte de las universidades, para que con las escuelas de posgrado, no con las escuelas de pregrado, porque todavía están en una etapa de formación, sino las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Universidad Ricardo Palma, de la Universidad Católica, que son las más renombradas en arquitectura y urbanismo, puedan emitir sugerencias y un análisis, una revisión del diagnóstico que se ha hecho y de la propuesta para poder hacer los ajustes necesarios y tener una herramienta de gestión que permita administrar el distrito durante los 10 años de vigencia del plan, ¿no? Que no es solamente una gestión municipal, sino que son prácticamente 3 gestiones las que tienen que hacer uso de este plan para poder desarrollar el Chancay, ¿no? O sea, una revisión total. Exacto, eso se tiene que revisar. Bueno, sin embargo, y esto es contribución a lo que usted mencionaba, pero no una contribución igualitaria, sino contribución respecto a la posición de otro candidato. Vladimir Cantoral decía que no es necesario el PDU para que Chancay se pueda desarrollar. ¿Qué opina usted? Bueno, no todos Pensamos igual. Conocemos, no, y sobre todo los que estamos en el tema del desarrollo urbano, ¿no? Es igual que si tú te sientes mal del corazón, vas al cardiólogo, no vas al ginecólogo, ¿no? Porque si vas al ginecólogo te va a decir, no, necesitas otro tipo de pruebas, ¿no? Yo como arquitecto te digo que un plan de desarrollo urbano es lo más necesario para poder administrar Chancay y generar el desarrollo planificado. O sea, no se puede empezar a hacer tiros al aire para ver si acertamos en alguno. La mejor forma, que es la que se utiliza en el mundo desarrollado y es la que da los resultados porque se pueden medir, con un plan tú puedes medir tus inversiones, puedes medir tus índices de desarrollo, la ubicación y cómo vas caminando, ¿no? Si no tienes el plan, se presta pues al caos y a los malos manejos. Efectivamente. Bueno, esperemos que en una próxima oportunidad Vladimir Cantoral también pueda responder, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Aquí no podemos vivir así en un desorden, un descontrol, ¿no? Obligatoriamente tiene que haber un programa. Y ese programa lo está mostrando Chancay con un plan de desarrollo urbano, que podría ser revisado también. Muy bien, le vamos a entregar nuestras cámaras, señor Jorge González del Solar, para que usted se pueda dirigir a la población con un mensaje. Ya estamos ahora en el pleno proceso electoral municipal, donde usted se muestra como candidato a la alcaldía de este distrito con el partido político Acción Popular. Lo escuchamos. Mira, René, muchas gracias. Quiero empezar agradeciéndote por esta oportunidad de expresarnos sin ningún tipo de restricciones. Sabemos que la comunicación y la libertad de expresión es muy importante en estos momentos en que tenemos un país que está en riesgo pues de caer o de seguir en manos de realmente de personajes que no deberían tener la conducción de nuestros destinos, pero aquí estamos para poder plantear alternativas. Nosotros somos constructores y venimos esta vez presentándonos con nuestra candidatura a la alcaldía de Chancay para poder cambiar Chancay, no solamente en la parte de infraestructura, en la parte de edificaciones, sino sobre todo en el futuro de nuestros hijos. En la medida en que cambiemos Chancay, llevemos profesionales que tengan la capacidad para poder administrar una ciudad con un futuro como el que se avisora para Chancay, vamos a poder conseguir las metas que nos proponemos. Chancay en estos últimos años ha perdido muchas oportunidades. Muchos hablan de que Chancay ha desarrollado, pero el desarrollo no es tener más pistas, más veredas. El desarrollo es diferente cuando lo vemos pues con esa concepción del siglo XXI. Queremos cambiar esto empezando por la educación, fortaleciendo la educación. Probablemente muchos digan no es competencia de la municipalidad, pero sí hay trabajos, hay actividades que vamos a desarrollar y que ya las estamos haciendo de conocimiento de todos los vecinos
que nos están recibiendo en sus diferentes lugares, en los diferentes lugares del distrito. Chancay es una ciudad que tiene que seguir trabajando, pero ordenadamente, con gente capacitada, como les decía, y sobre todo dándole oportunidades a todos los ciudadanos de todas las edades. Estamos proponiendo darle preferencia en la atención tanto a la primera edad como la última etapa de vida. Estamos proponiendo que esas personas tengan el cuidado adecuado al inicio y al final de su vida, y que este cuidado también sea responsabilidad de la autoridad del gobierno local, para que los hijos, las personas que están en la etapa intermedia de vida, puedan trabajar con confianza, con seguridad de que sus padres, sus hijos van a estar bien cuidados, y sobre todo asegurando una estabilidad, una etapa de trabajo, digamos, que tienen que aprovecharla, ¿no? Esa es nuestra propuesta en términos generales. Vamos a hacerle de conocimiento de cada uno. Tenemos propuestas en todos los sectores, en todo lo que es infraestructura, saneamiento básico, formalización de la propiedad, deportes, pero tenemos que ser cautos y sobre todo sinceros y honestos en decirle a la población lo que podemos hacer en 4 años. No es un periodo muy largo, pero sí estamos seguros que nos va a permitir cumplir con todos los objetivos de las propuestas que estamos haciéndole llegar. Muchas gracias, René, por esta oportunidad, y cuando gustes estamos a tu disposición para poder asistir en lo que sea necesario. Muy bien, muchísimas gracias también a usted, arquitecto Jorge González del Solar, por estar aquí en nuestra casa televisiva. Muy bien, señores, a la 1:28 p.m, lo único que tenemos que decir es lo siguiente. Lo que queremos, lo que necesitamos, no solamente en este distrito, sino en el Perú entero, es de políticos con total capacidad. Y cuando hemos conversado con Jorge González del Solar, eso es lo que estamos tomando en cuenta, la capacidad que tiene este profesional. Y esperemos que la población ahora pues no se deje llevar por carisma y simpatía nada más, sino por la capacidad que se tiene. De lo contrario, tal y conforme mencionamos ahora en este podrido proceso electoral que toma en cuenta a 2 candidatos, señores, que se disputan la presidencia de la República, vamos a estar igual o hasta peor. Pero necesitamos que la población realmente tome conciencia. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias al arquitecto Jorge González del Solar. Con nosotros será hasta dentro de breves instantes. Somos Arriba Perú Noticias, señores. No se olviden, comuníquense con nosotros al 9256-87748. Estamos para servir a la población. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Permiso.